Hay una diferencia entre la ciencia y el cientificismo. La ciencia es un método basado en la evidencia, la falsabilidad y la mejora continua. El cientificismo es creer que solo la ciencia tiene respuestas y que sus teorías actuales son absolutas. En este video vamos a ver unas interesantes historias en lo relativo a los estudios y experimentos que se han realizado a personas con supuestas habilidades psíquicas. Quiero aclarar que este no es un video donde analizaré en sí las supuestas capacidades psíquicas. Eso merecería un completo video. Por ahora ponte cómodo y trata de ver este video cuando tengas tiempo porque va a ser, presiento, un poco extenso. Mi nombre es Marta y bienvenidos a mi Story Channel. Antes de abordar directamente el tema específico, es importante saber algunas cosas sobre el método científico. Debemos saber que la ciencia es una herramienta extremadamente poderosa para entender el mundo, pero tiene sus límites. Límites epistemológicos y metodológicos. No puede, por ejemplo, probar o detectar absolutamente todo lo que existe, pues en algunos casos algo escapa a sus métodos de observación, medición o experimentación. Hay fenómenos que podrían existir, pero que todavía no tenemos los instrumentos adecuados para detectarlos. Por ejemplo, la materia oscura y la energía oscura constituyen el 95% del universo, pero hasta ahora solo se han inferido por sus efectos gravitacionales. Si algo no es medible, ni falsable, la ciencia no puede estudiarlo directamente. Si te estás preguntando qué es la falsabilidad o falsacionismo es un concepto clave en la filosofía de la ciencia propuesto por Karl Popper y se refiere a la capacidad de una afirmación o teoría de ser puesta a prueba y potencialmente refutada mediante la observación o el experimento. En conclusión, debería ser refutable o falsable, o sea, debería poder ser puesta a prueba para ver si es falsa o no. La falsabilidad es un criterio clave para la ciencia porque permite descartar teorías erróneas y avanzar en el conocimiento. Si algo no puede ser probado ni refutado con evidencia, queda fuera del ámbito científico. Y para comenzar a entrar en materia, les daré un ejemplo práctico que es muy pertinente al tema de hoy. Un psíquico dice, voy a predecir el futuro con un 100% de precisión. Esto es falsable. Si falla en su predicción, su teoría se refuta. Si en cambio dice, mis poderes funcionan solo cuando las condiciones son perfectas y cuando no hay escepticismo presente, entonces esto ya no es falsable, porque la afirmación se ajusta a cualquier resultado. No seas tan ruda, no seas... Yo digo que como no te he dado más señales, no puedes ver nada. No, Exactamente. no es que no des señales, es que también tú eres una persona muy cerrada. Eres muy cerrada ¿A qué? a todo. No. A todo. Igual tampoco te puedo leer las cartas y tú también te cierras a todo y tú me dices no, nada, no. Zener desarrolló las cartas Zener. No sé si ustedes las tienen presentes. Son un mazo de 25 cartas con 5 símbolos diferentes utilizadas para evaluar habilidades como la telepatía y la clarividencia. Aunque Ryan reportó resultados que sugerían la existencia de la PAS en siglas, sus experimentos han sido objeto de críticas debido a problemas metodológicos y la falta de replicabilidad, porque un experimento que sale bien aquí, en esta casa, debería poder salir bien también en otra localidad. Hablemos un poco sobre las cartas Zener. Una trae un círculo, otra una cruz o un más. Hay una con unas onditas, que son 3 líneas onduladas. Una es un cuadrado y una estrella con 5 puntas. Son muy sintéticos, muy sencillos.
El sujeto debía adivinar qué carta estaba viendo o, digamos, debía adivinar cuál era la carta que estaba sosteniendo la persona que estaba realizando la prueba, sin ningún tipo de pista sensorial normal. O sea, no debía ni tocarla, ni verla, nada. Debía estar girada o debía estar escondida esta carta. La probabilidad de acertar una carta específica es del 20%, o sea, 1/5. Si alguien adivinara muchas más veces de lo esperado por azar, por ejemplo, entre un 40 y 50%, podría sugerir la existencia de un fenómeno real, si lo quieren hacer ustedes. Sin embargo, en los experimentos de Joseph Rhine se encontraron dos problemas. En algunas pruebas los participantes veían las cartas a través del papel porque resulta que había una luz intensa detrás. Entonces se dieron cuenta después de que esto pudo haber sucedido. Los experimentadores podrían haber dado pistas también involuntarias con algunos gestos. Aquí dice involuntarias, pero digamos que tratando de pensar en la buena fe de esas personas que estaban haciendo el experimento, pero podrían ponerse de acuerdo algunas veces y hacer algún gesto que le dé a la persona una pista. Si se repiten los experimentos miles de veces, habrá sujetos con puntajes altos, pues las probabilidades se aumentan, obviamente, pero eso tampoco prueba habilidades sobrenaturales. Pienso yo que si una persona tiene esas habilidades, debería acertar siempre. ¿O no es así? ¿Por qué falla unas veces? ¿Qué es lo que falla? Hay que mirar todo esto. Se ha señalado que Ryan y otros investigadores publicaban resultados positivos y descartaban los negativos, sesgando las conclusiones. Esto lo declaró quien fuera la misma esposa de Ryan. Entonces la esposa de Ryan publica un libro donde cuenta que estas pruebas estaban sesgadas en las conclusiones porque le daban mayor importancia, mostraban las positivas, pero no mostraban todos los errores, como suele suceder con los supuestos profetas que han dado profecías, pero no muestran cuando ha fallado, muestran las personas que los promueven, muestran solo los resultados donde acertó y hay que ver por qué acertó. Entonces, esto es importante observarlo. Voy a hablarles de algo muy interesante, un proyecto llamado Stargate en Estados Unidos que se realizó entre 1970 y 1990. El proyecto Stargate fue un programa de investigación secreto del gobierno de los Estados Unidos, dirigido por la CIA y el Departamento de Defensa que entre el 72 y el 95 estudió el uso de la visión remota para aplicaciones militares y de inteligencia. ¿Cuál era el objetivo? Era explorar si ciertas personas con habilidades psíquicas podían obtener información sobre objetivos lejanos sin contacto físico o tecnológico a través de la percepción extrasensorial. Se entrenaron sujetos con supuestas habilidades psíquicas para intentar ver eventos, ubicaciones u objetos ocultos. Se realizaron pruebas con coordenadas geográficas, bases militares y objetivos enemigos. Los datos obtenidos se comparaban con información de inteligencia convencional, o sea, con los aparatos, con la tecnología, y hubo unos casos destacados. Por ejemplo, algunos videntes que lograron describir con precisión bases militares soviéticas. Un ejemplo, Pat Price, un psíquico involucrado en el proyecto, supuestamente describió instalaciones secretas con detalles que luego fueron confirmados. El informe sobre este proyecto secreto se encuentra hoy día desclasificado desde el 1993 en un documento de la CIA. Cualquiera de ustedes lo puede consultar. El documento fue redactado por la Dirección de Inteligencia Científica y Técnica de la Agencia de Inteligencia y Defensa, DIA, por sus siglas.
Sobre estas investigaciones hay casi 12.500 documentos accesibles hoy al público gracias a las leyes de información. Dentro de este proyecto se integraron muchos otros, entre los cuales Scanate, Grill Flame, Gondola Wish, Center Lane y Sunstreak. Estos son proyectos tal vez más pequeños que luego fueron incluidos todos para formar parte del proyecto Stargate. Pero luego todos estos proyectos fueron dados por terminados, los cerraron debido a los pobres e inconcluyentes resultados, pues los datos a menudo eran vagos e irrelevantes, o sea, no eran lo suficientemente importantes como para ellos decir, sí, podemos usar ese tipo de arma militar que no incluye la tecnología. Imagínense esa posibilidad. Sería espectacular. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, aún después de este fracaso, porque me parece que fue un fracaso, siguen todavía investigando, ellos siguen insistiendo y siguen invirtiendo porque se trata de inversiones importantes, no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de inversiones muy importantes. Ellos lo que están buscando es estrategias para poder realizar guerras sin tener que destruir la infraestructura, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hoy estamos viendo una situación que es ahí en la zona de Gaza, después de la destrucción con los bombardamientos que realizó el ejército de Israel, pues la Gaza está prácticamente destruida. Entonces, quienes entren allí a reconstruir, pues la inversión va a ser enorme. Así que ellos quieren evitar tener que hacer ese tipo de reconstrucciones porque destruyen y después tienen que reconstruir. Pues para ellos sería fantástico contar con militares con poderes extrasensoriales que les permitan hacer espionaje o yo diría que cosas más fuertes todavía, hacerle daño a los contrarios, porque aquí se habla de espionaje. Pero yo me imagino que querrían también anular al enemigo, porque en una guerra lo que se busca es anular al enemigo, impedir que el enemigo siga actuando. Entonces se requeriría de algo más agresivo todavía, poder aniquilar a esas personas o poderles hacer daño a distancia sin afectar la estructura. Y podemos ver que Estados Unidos se lo toma muy en serio este tipo de búsqueda porque invierte millones de dólares en este tipo de estudios. Y una de esas habilidades buscadas en este proyecto era la famosa visión remota. La visión remota les permitiría realizar espionaje a distancia. Por ejemplo, un psíquico podría supuestamente viajar con su mente hasta las estructuras militares y ver cómo son por dentro, poderlas inspeccionar sin estar físicamente allí, ver lo que allí había, pues lo que hacen hoy con los satélites o con los drones o con por ejemplo, esta tecnología LIDAR que desde arriba te puede ver absolutamente todo. Pero sin embargo, ellos siguen insistiendo con este tipo de investigación, que es digamos, las capacidades de visión remota psíquica de los seres humanos. Teniendo tanta tecnología, es curioso. A mí me llama mucho la atención que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Estados Unidos hay como una especie de morbo hacia este tema. A ellos les encanta. Si ustedes ven la cantidad de documentales que hacen sobre todo lo que sea paranormal, les fascina y yo diría que hay más mediums en Estados Unidos que en cualquier otro país. Hacen libros, hacen realities con la medium, la familia de la medium. Se fascinan muchísimo con ese tema en Norteamérica. Yo me he dado cuenta que ahí en particular, y no sé por qué está esta fascinación tan aguda en ese lugar. ¿Ustedes qué opinan? Y donde vemos el mayor repliegue de la búsqueda de estas habilidades y prácticas fue, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial y lo vemos iniciar no en Estados Unidos porque la idea original viene de Alemania, cuando se formó el ANNERV bajo la dirección de Heinrich Himmler. El Deutsche Ahnenerbe, o sea, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral,
Fue una organización creada en 1935 dentro de las SS, bajo el mando de Heinrich Himmler. Se tomaron también muy en serio la investigación sobre los poderes sobrenaturales de ciertos objetos. Por ejemplo, ellos iban a lugares remotos, ellos estuvieron en Egipto, estuvieron en Sudamérica, el Tíbet, para ir a buscar el contacto con algo, con un conocimiento, con algo desconocido. Y se han visto envueltos en historias como la que conté aquí en el canal, la de Akakor, por ejemplo, donde se ha podido registrar que hubo nazis que se fueron para el Amazonas, para la zona de Argentina, para varios países en Sudamérica. Tenemos testimonios, fotografías, han encontrado uniformes, han encontrado muchas pruebas del pasaje de los nazis por lugares que nadie se imaginaría que estuvieron. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué era ese deseo de ir a buscar lo ancestral? ¿Por qué? ¿Será que ellos sabían algo que nosotros no? ¿O eran? A mí me parece curioso una cosa, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Ellos no eran unos ignorantes. Estas personas eran personas preparadas, con estudios, o eran muy, muy sugestionables, muy supersticiosos. Los alemanes durante la Segunda Guerra, que conformaban las SS, ¿qué los impulsaba a llevar a cabo este tipo de búsquedas? ¿O se trata de una simple, digamos, leyenda? No creo, no creo, porque, por ejemplo, durante una redada que se realizó en la casa del mismo Heinrich Himmler, encontraron unas reliquias antiguas, arqueológicas, que ellos guardaban muy celosamente. Sí, tenían también obras de arte porque ellos decomisaron, se robaron muchas cosas, pero estos objetos eran muy particulares, entre los cuales estaba la famosa lanza del destino, que se supone que fue con la que atravesaron a Jesús mientras estaba agonizando. Y esta redada que realizaron en la casa de Himmler fue en 1945. Allí había objetos considerados mágicos por ellos. Para ellos, estos objetos tenían un poder especial, o sea, que ellos eran creyentes en estas cosas, realmente lo creían, estaban convencidos. Y bueno, como dato importante, esta lanza, pues, que se supone que era de la época de Cristo, se descubrió que en realidad era del medioevo. Entonces, la dataron y pues los mismos alemanes no sabían que esta lanza no era un objeto original como ellos pensaban. Entonces, pues no sé qué tipo de poder podría tener la famosa lanza del destino. Es igual que lo que sucedió con la famosa tela de Turín, que se supone que era la tela que cubrió las heridas de Jesús, y resulta que la tela fue datada del 1260 al 1390 después de Cristo o de la era común. Esto de los alemanes durante la Segunda Guerra es algo que a mí me parece interesantísimo y que vale la pena darle una buena investigación a esto, pero claramente digamos, hay muchas versiones, se van formando también mitos alrededor de la historia de los verdaderos personajes, entonces hay que ir a fuentes y fuentes y fuentes que nos puedan ir indicando por qué estos alemanes, si realmente ellos estaban interesados en esto, como al parecer parece que sí, por lo que les digo, iban detrás de estas reliquias. Y no creo que fuera un interés simplemente arqueológico o algo así, sino que efectivamente al parecer ellos retenían estos objetos como algo que tenían un poder especial, un poder particular. Algo sucedía con estos objetos que ellos querían tener y buscaban vehementemente. Y cuando Estados Unidos capturó a estos alemanes, ¿ellos qué hicieron? ¿Los metieron a la cárcel? No, ellos aprovecharon los conocimientos que estos personajes de las SS tenían y los reclutaron. Ellos les dijeron, vengan con nosotros, nosotros les daremos
posibilidad de estar mejor, no los mandaremos a la cárcel ni nada, pero ahora trabajarán para nosotros. ¿Y a quiénes reclutaron? Reclutaron a los científicos. Ellos fueron bastante inteligentes porque dijeron, estos nos sirven a nosotros porque sabían lo adelantados que estaban, porque pudimos ver todo ese despliegue de armas nuevas. Ellos estaban interesados, eran en las armas, cómo las hicieron y qué conocían ellos desde la ciencia. Reclutaron a más de 1.600 científicos nazis bajo la famosa operación Paperclip, principalmente para trabajar en cohetes, aviación, armas y tecnología nuclear. Por ejemplo, entre esos capturados estaba Werner von Braun, que después, que él fue el diseñador del cohete V2, utilizado por los nazis para bombardear Londres. Se convirtió en el líder del programa espacial estadounidense y pieza clave en la creación del Saturno V, que supuestamente llevó al hombre a la Luna. Y también reclutaron a Arthur Rudolph, que era un ingeniero jefe en la fabricación también de los V2 y que trabajó en el desarrollo también del Saturno V en la NASA. También capturaron a Hubertus Strugol, considerado el padre de la medicina espacial. Miren, todas estas personas, científicos alemanes, pues fueron reclutados por Estados Unidos y de ahí surgieron todos estos proyectos. Y este Strugol, que era considerado el padre de la medicina espacial, era nada menos que una persona que estuvo vinculada a experimentos médicos nazis. Así que en esto se mueven muchos intereses. Ahí no hay términos morales o de ética, ahí no hay nada de eso. Cuando los gobiernos de estas potencias hacen sus movidas estratégicas, ellos no piensan en que este es malo, este es bueno, no, este para qué me sirve. Y si yo quiero entender cómo poder combatir mejor a mi enemigo, pues les digo, yo no los mando a fusilar, pero ustedes me dan sus conocimientos y trabajan ahora para mí. Y ellos dicen, pues bueno, sí, yo prefiero trabajar para usted que ser juzgado y condenado. Entonces, estos científicos ayudaron a desarrollar el programa espacial de Estados Unidos, incluyendo los cohetes utilizados en el proyecto Apolo y la creación de la NASA. Recordemos bien esto, quienes fundaron la NASA y bueno. Esto es importante tenerlo en la memoria. ¿Y cómo se enteró Estados Unidos sobre el programa secreto alemán? Pues Estados Unidos se enteró justamente en esa famosa redada que les había contado en la casa de Himmler en 1945, cuando encuentran la famosa supuesta lanza del destino. Lo chistoso es que existen varias lanzas en diferentes lugares del mundo y todas dicen ser la original, así como existen varios clavos de la cruz de Jesús o existen varios cuerpos me parece que es de, no sé si es de Juan, o sea, hay varios cuerpos del mismo apóstol en varios lugares del mundo y todos dicen tener el verdadero. Así que, pues amigos, esto de las reliquias no es para nada confiable. Pero mientras Alemania y Estados Unidos todo, están en todo ese desarrollo de proyectos muy particulares, pues la Unión Soviética obviamente no estaba ignorante y no estaba al oscuro de todo esto. La Unión Soviética, sabía sobre los programas secretos de Alemania y Estados Unidos. Entonces la Unión Soviética también tuvo gran interés en lo paranormal, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. Aunque el régimen comunista oficialmente, o sea, públicamente, promovía un materialismo y rechazaba todo lo que tenía que ver con lo sobrenatural o espiritual o religioso, la KGB y otras instituciones científicas llevaron a cabo investigaciones secretas sobre fenómenos paranormales similares a los proyectos de Estados Unidos y los nazis. Miren, pues la hipocresía, ¿no? Ante el público se muestran muy pragmáticos, pero ellos dijeron, no, pues no nos vamos a quedar atrás. Siempre se están espiando entre ellos. El marxismo-leninismo rechazaba, supuestamente, ¿no? Rechaza lo paranormal por considerarlo superstición y algo incompatible con el materialismo dialéctico.
Sin embargo, las autoridades soviéticas permitieron estudios sobre estos temas si había la posibilidad de aplicaciones militares o científicas. O sea, ellos decían, hagámonos los de la vista gorda, pero dejémoslos que ellos hagan sus investigaciones por si las moscas, porque en el fondo, pues ellos pues también decían, bueno, y si eso es verdad y si eso funciona, pues nosotros también tenemos que explorar eso y poderlo utilizar. Aunque la Unión Soviética oficialmente negaba lo paranormal, destinó recursos a su estudio por razones estratégicas y militares. Al igual que Estados Unidos y los nazis, exploraron la posibilidad de usar lo paranormal en espionaje, guerra psicológica y desarrollo de tecnología avanzada. Sin embargo, no hay evidencia de que lograran resultados concretos, al igual que Estados Unidos. A lo largo del siglo XX, tanto en Estados Unidos como en Alemania y la Unión Soviética, varias personas fueron estudiadas o utilizadas por supuestas capacidades psíquicas en contextos de espionaje, investigación militar y fenómenos paranormales. Aquí te hablaré de algunas de ellas, de algunas de estas personas. Por ejemplo, en el proyecto de Estados Unidos, conformado por la CIA, llamado Stargate, del que les hablaba, trabajó Ingo Swann, considerado el padre de la visión remota. Él trabajó para la CIA y el ejército de Estados Unidos. Él afirmaba haber visto Júpiter y sus anillos antes de que fueran descubiertos por la NASA. En 1973, Swann participó en un experimento de visión remota en el Instituto de Investigación de Stanford, financiado por agencias gubernamentales de Estados Unidos. Durante la sesión afirmó ver anillos alrededor de Júpiter, algo que en ese momento no se conocía oficialmente. Meses después, en diciembre de 1973, la sonda Pioneer 10 de la NASA confirmó la existencia de débiles anillos alrededor del planeta. A ver, según ustedes, ¿esto es la prueba definitiva de que tenía la visión remota? ¿Sería la prueba probada? Bueno, nosotros podemos verlo en dos interpretaciones y yo dejo a ustedes cuál escogen, cuál prefieren. Digamos que la interpretación a favor de Swann y la visión remota sería que los anillos de Júpiter eran desconocidos en ese momento, lo cual hace sorprendente su afirmación. Algunos científicos del SRI como Russell Targ y Harold Puthoff consideraron que el caso era significativo, o sea, ellos lo retenían importante. Pero escépticos, digamos, la alternativa escéptica, pues se puede argumentar que Swann pudo haber hecho una conjetura afortunada. ¿Por qué? Pues si nos basamos en el conocimiento de que Saturno y Urano, porque ya se sabía, tienen anillos, entonces, pues, porque la Pioneer 10 ya estaba en camino a Júpiter en 1973 y algunos detalles sobre el planeta estaban ya en discusión en la comunidad científica. O sea, estaban discutiendo si tenía o no tenía anillos. No hay pruebas de que Swann haya descrito otros detalles claves sobre Júpiter con precisión, como para decir, sí, él tuvo una visión remota. Entonces, la cuestión era, ¿tiene o no tiene anillos? O sea que ahí, habiendo, digamos, esas dos posibilidades únicas, pues o le atinas o fallas. Y él atinó. Entonces, a mi parecer, en mi concepto personal, yo no puedo tomar esto como una prueba de visión remota, porque además, como les decía, no dio más detalles como para decir, bueno, vio el color, la composición, como se hicieron los sumerios. Él solamente dijo que tenía anillos y pues ya dijeron, algunos dijeron, miren, esta es la prueba de que sí se puede. Ahora les voy a dar un ejemplo en la Unión Soviética. Un programa de la KGB llamado Psicotrónica. Encontramos a la famosísima Nina Kulagina, que afirmaba tener telequinesis. Muchos de ustedes ya la habrán visto en videos aquí en YouTube, donde está moviendo objetos supuestamente con la mente. Ella fue estudiada por científicos soviéticos y se decía que podía detener el corazón de pequeños animales.
Durante experimentos realizados en la década de 1960 y 70, científicos soviéticos habrían observado que Kulagina podía afectar objetos a distancia y en este caso un corazón de rana. Se afirma que en presencia de investigadores logró ralentizar y detener completamente el latido del corazón del animal. Ahora, ¿fue verificado científicamente? Hay versiones contradictorias al igual que con el anterior. Algunos científicos soviéticos como Gennady Sergeyev aseguraron haber registrado la actividad del corazón de la rana y que Kulagina tenía un campo biológico inusual. No sé a qué se refiere con un campo biológico inusual. Fotografías y videos de la época parecen mostrar efectos físicos en objetos sin contacto directo de ella con el objeto. Pero la postura escéptica dice que no se publicaron estudios revisados por pares en revistas científicas occidentales. O sea que solamente se manejó toda la publicación y la narrativa desde la Unión Soviética. Obviamente ellos no iban a publicar algo que los pusiera en ridículo. No se permitieron pruebas independientes fuera de la Unión Soviética, o sea que no podemos darle confianza a esto. Es posible que se hayan utilizado técnicas de sugestión, trucos o incluso manipulación con objetos, hilos invisibles o campos electromagnéticos, o sea, sobre esto nadie puede dar fe, digamos, nadie puede meter la mano al fuego de que definitivamente sí era verídico. No hay pruebas concluyentes que confirmen que Nina Kulagina realmente tenía la capacidad de detener un corazón con la mente. La falta de estudios verificables fuera del control soviético deja el caso en la categoría de fenómeno no probado o posible fraude. También aquí cada quien se hace su juicio. Digamos que no es difícil tener un juicio definitivo, tanto del sí como del no, porque no estamos allí presentes. Hay otros ejemplos, por ejemplo, Leonid Vasiliev fue un neurofisiólogo pionero en la investigación de la telepatía. Realizó experimentos con transmisión mental a distancia en submarinos. Sería interesante ver cuáles fueron los resultados. Wolf Messing fue un psíquico polaco que trabajó para Stalin y se decía que podía influir en las decisiones de otras personas con la mente y predecir eventos futuros. En Alemania, por ejemplo, durante el nazismo y el Ahnenerbe, estuvo Karl Maria Wiligut, quien era un místico y ocultista apodado el Rasputín de Himmler. Afirmaba poseer memoria ancestral de la historia aria y diseñó símbolos esotéricos para las SS. Himmler lo consideraba su oráculo personal. Yo veo que Himmler era una persona bastante creyente en estas cosas y si la persona lograba sugestionarlo suficientemente como lo hizo Rasputín en su momento con la zarina sobre todo, pues se nota que él estaba bastante sugestionado y con esta persona que lo llamó el Rasputín de Himmler, lo llamaban. Franz Bardon fue un ocultista y escritor de libros sobre magia hermética y se dice que los nazis lo arrestaron porque él se negó a colaborar con sus experimentos paranormales, no quiso. Entonces, en conclusión, pues estos personajes fueron considerados psíquicos de interés por sus respectivas naciones, o sea, cada uno en su país, pero la veracidad de sus habilidades sigue siendo debatida. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban explicaciones, digamos, ellos buscaban aplicaciones militares pues para realizar espionaje y seguramente también armas psíquicas. Los nazis más bien exploraban una conexión entre lo paranormal y esa ideología un poco mística que ellos tenían. De hecho, en esa guerra, como ellos la manejaron, podemos ver muchas cosas que venía de la mentalidad tanto de Hitler como de las personas que lo asesoraban y que colaboraban con él. Y allí había
aparte de las cosas políticas y de poder y económicas y esto, yo veo un contenido también muy místico allí a su manera, ¿no? Según lo que ellos pensaban. Y pienso que ahí hay algo que se esconde que todavía no nos han querido mostrar, no nos han querido decir. Por ejemplo, algo que es delicado, pero ¿por qué estaba tan obsesionado en atacar al pueblo que ya sabemos? No quiero nombrarlo porque después es un problema, pero ¿por qué esa obsesión de Hitler con ellos? Yo sé que durante esa guerra él tuvo en sus campos, esos campos de exterminio terribles, tuvo personas de muchas tipologías que ellos consideraban negativas, rechazaban. Ya sabemos cuáles son esas tipologías de personas, pero sobre todo ese ataque sistemático de exterminio se dirigió más que todo hacia esa población, hacia esa cultura que ya saben ustedes quiénes son. ¿Por qué esa obsesión de Hitler contra esas personas? Es algo que yo creo que ahí no se ha dicho todo. Yo creo que ahí no se ha dicho todo. Y no creo que se limite a un racismo, no creo que se limite. Ahí hay algo que yo quisiera investigar a profundidad, sin ningún tipo de prejuicio ni nada, porque yo no tengo nada que ver ni con una cultura ni con la otra, ni estoy a favor de uno ni del otro. Yo siempre les he dicho que mi posición es estar siempre a favor de las personas que son víctimas en todo esto, de las víctimas. Pero muchas veces las mismas víctimas se vuelven victimarios. Entonces, por eso yo no tomo ninguna posición en estas guerras. Solamente me da, digamos, siento la empatía hacia los civiles que no participan para acabar con el otro y que sí están sufriendo las consecuencias de esas guerras. Solo por ellos tengo empatía, pero hacia quienes promueven el odio de un lado, del otro o el uno contra el otro, absolutamente no. Creo que es algo que hay que investigar realmente por qué esa obsesión de Hitler por exterminarlos a ellos, desaparecerlos del mapa. El panorama entonces es muy ambiguo y por esto yo pienso que sea importante dirigirnos hacia el pasado. Ustedes saben que yo siempre voy hacia el pasado y siempre me dirijo hacia los primeros que podemos como estudiar, ya que dejaron la escritura, que fueron los primeros en dejarnos su escritura y de los cuales tenemos noticias, que son los sumerios. ¿Qué decían los antiguos respecto a estos temas? Porque respecto a las adivinaciones y, por ejemplo, a la comunicación de las divinidades, entre comillas, con los humanos por medio de los sueños, de esto ya se hablaba, por ejemplo, en los escritos hebreos y lo vemos en otras culturas también. Y me gustaría, en este caso, porque hay muchas culturas de las cuales hablar respecto a este tipo de creencias y de tendencias, pero yo quiero dirigirme hacia los sumerios que siempre me parece que dan una pauta importante porque pues son los primeros de los cuales tenemos la escritura y que hemos podido descifrarla y traducirla. Entonces, miren que en las tablillas sumerias vemos que Enki, el dios de la sabiduría, era un científico. Entonces, él tenía en su poder los Me. Ya les he hablado de los famosos Me, que es algo muy, muy interesante. Y los Me, al parecer, eran unos decretos o atributos, entre comillas, divinos, que otorgaban a los humanos capacidades sobrehumanas. En los textos, los Me abarcan conocimientos sobre matemáticas, astronomía, música y también habilidades como la clarividencia y la comunicación con los llamados dioses. La diosa Inanna robó, por ejemplo, robó los Me de Enki y los llevó a Uruk, lo que simboliza la transferencia de sabiduría y poderes a los humanos. Aquí me detengo un momento. Yo ya les he hablado de la no, ¿cómo se diría en español? Porque en italiano es fisicità de, bueno, de la categoría física, de la característica física, de la cualidad física
de los dioses, entre comillas, sumerios, de los Anunnaki. Ellos eran individuos físicos, no espirituales. Y si esta Anunnaki, Inanna, se robó los Me, quiere decir que los Me son también algo físico. Uno no se roba algo espiritual. O sea, pues si uno lo quiere ver así, bueno, uno puede contar la historia de que un dios espiritual se robó algo espiritual llamado Me que contenía esto y se lo llevó. Yo aquí estoy hablando de cosas concretas y físicas. Ese es, digamos, esa es la lectura que yo comparto, la cual he tenido a conocimiento por medio de Sitchin, de Biglino y de otros autores que lo vemos como algo literal y físico y concreto. Así que esta Anunnaki llamada Inanna le roba a Enki los Me, que se supone que son decretos o atributos divinos, o sea, pertenecientes o de origen de los Anunnaki, que otorgaban a los humanos unas capacidades sobrehumanas. Qué interesante. La diosa Inanna entonces se roba estos Me de Enki y los lleva a Uruk, lo cual simboliza la transferencia de sabiduría y poderes a los humanos. Algunos relatos sumerios describen a los dioses con habilidades que podrían parecer poderes psíquicos. Por ejemplo, cuando ellos previenen algunos avenimentos, se puede entrever esta cuestión. En algunos casos se sugiere que los humanos podrían haber heredado parte de estas habilidades. Por supuesto, porque nosotros heredamos también de nuestros padres ciertas características genéticas. Y si estos Me fueran transmisibles genéticamente, vamos a ver qué son estos Me. A mí me intriga muchísimo esto, me parece interesantísimo. Enki era descrito como capaz de conocer el pensamiento. Me parece muy cercano a lo que hoy día sería un psíquico o una persona que tiene el don de la clarividencia o de la telepatía. Y entonces aquí dice que Enki pensaban en esa época que él podía conocer el pensamiento de los otros dioses. Tenía telepatía. El acceso a ciertos conocimientos como los Me era visto como una especie de don sobrenatural. Entonces, yo siempre les he dicho, hay que hacerse preguntas. ¿Será que era algo sobrenatural? Bueno, vamos a ver. ¿Qué podrían ser esos Me? Sería algo así, a ver, yo les voy a decir lo que yo me imagino y lo que yo percibo, porque hay que poner a trabajar también un poco eso, ya que no nos están diciendo qué es. Podría tratarse de algo así como un programa preinstalado en la mente humana que determinara ciertas capacidades cognitivas y perceptivas, o sea, una especie de software podría ser activado, reescrito o también corrompido, hackeado, como cualquier otro software. Hablemoslo en términos de programación, que a mí me gusta mucho porque me parece que encajan muy bien con esto. Yo no hablo en términos espirituales, yo lo hablo en este tipo de términos de la programación, de la ciencia, tecnología, genética, biología. Yo me quedo en ese plano porque es el que conozco y el que me parece que podría ser. Para salirnos un poco de ese discurso de lo espiritual donde todo es muy volátil y muy inconcreto. El ME funcionaría como un dispositivo de almacenamiento y procesamiento interno, algo así como un microchip cuántico, tal vez. Almacena información, permite la interacción con frecuencias que normalmente no percibimos y podría ser una especie de conexión a una red universal. Aquí estamos ya yéndonos más allá y pues, como les digo, estamos usando un poco de imaginación para poder entender de qué podría tratarse. Porque si se podía acceder con, digamos, el pensamiento a la mente de otra persona, en el caso de Enki, podía conocer el pensamiento de esos dioses, puede significar muchas cosas. Puede ser también que Enki los conocía muy bien, puede ser eso, o puede ser que realmente sí podía leer sus pensamientos. Y si a nosotros nos dieron algo llamado Me,
que nos daba esas capacidades, entonces podría haber una conexión como existe hoy la red Internet a ese respecto. Sitchin relacionaba los ME con dispositivos físicos o archivos de información codificada que contenían el conocimiento y las leyes que estructuraban la civilización humana. Por eso les digo que yo me siento muy cercana al pensamiento de Sitchin. No eran solo principios abstractos, sino dispositivos físicos, posiblemente similares a microchips o bases de datos avanzadas. Según los textos sumerios, la diosa Inanna engañó a Enki para obtener los Me y llevarlos a Uruk, donde estableció su poder, una central o algo así. Yo les he hablado también em, sobre este famoso lugar donde llevaban las almas, entre comillas, ¿no? ¿Se acuerda? Que podía ser una especie de archivo ahí, donde tienen los ADN y de este modo, por ejemplo, fíjense ustedes, hago un paréntesis en esa película, bellísima película llamada donde estos seres humanos, que son los protagonistas, los astronautas, están llevándose los embriones humanos a poblar prácticamente otros planetas. Entonces, nosotros podemos pensar que el arca era eso precisamente, el arca de la cual se habla en los escritos antiguos de una manera arcaica, porque todo está muy oculto de esa manera, porque ellos lo contaban del modo que podían, pero describían un barco hecho con madera. En realidad podemos estar viendo los residuos de una historia real de hace mucho, mucho tiempo, cuando quizás una civilización no humana llevó embriones de todas las especies a otros lugares. Quizás así fue como nosotros llegamos aquí. Entonces debemos hacernos estas preguntas porque, por ejemplo, estos Me tienen una información importante, tanto que Inanna se la roba y se la lleva. Y si se la lleva es algo físico. Estamos hablando de algo físico, no espiritual. Entonces Sitchin razonaba que quizás los Me no solo contenían leyes para la civilización, sino también elementos que programaban la conciencia humana. Si Sitchin tenía razón y los Me eran más que simples leyes simbólicas, podrían haber sido herramientas tecnológicas, archivos de conocimiento o incluso un sistema de control sobre la humanidad. Puede ser, estamos especulando. Los Me eran los decretos divinos que estructuraban la civilización, pero si los vemos desde una óptica tecnológica, podrían representar una especie de software o programación insertada en los humanos para otorgarles conocimientos y habilidades específicas. Si pensamos en nanotecnología, por ejemplo, los Me podrían compararse con nanorobots bioquímicos programables que afectan la biología y, o sea, la pueden modificar y la mente de quienes lo reciben. Miren, esto no es ciencia ficción. Por ejemplo, las tecnologías que están usando ahora para inyectarnos las vacunas, por ejemplo, contienen medicinas de este tipo, biológicos que van al torrente sanguíneo y pueden hacer cambios en las células, pueden ir al ADN y modificarlo. Eso es lo que están buscando ahora en los laboratorios científicos de hoy. Pero la nanotecnología ya existe. Entonces, si nosotros observamos bien, siempre ha habido también pocos, pero han existido seres humanos con unas capacidades extraordinarias comparados con la mayoría de personas. Por ejemplo, Daniel Tammet, quien puede realizar cálculos matemáticos complejísimos debido a que percibe los números con formas y colores. Esto se llama sinestesia extrema. O, por ejemplo, individuos que recuerdan con lujo de detalles casi todos los días de su vida. Esto es muy particular. Eso es la hipertimesia. O, por ejemplo, monjes tibetanos practicantes del tumo que pueden elevar su temperatura corporal mediante la meditación. Algunas personas ciegas, por ejemplo, han desarrollado la capacidad de ver mediante la ecolocalización. Ellos, por ejemplo, como los murciélagos. Estudios han confirmado que su cerebro procesa los sonidos reflejados como si fueran imágenes visuales.
Por ejemplo, Daniel Kish, ciego desde pequeño, usa los chasquidos con la lengua para moverse sin bastón. También los animales poseen cualidades especiales que les permiten escuchar a grandes distancias, olfatear y seguir el rastro. Pueden prever ataques epilépticos y reaccionan antes de, por ejemplo, que se produzca un terremoto. Entonces, si nosotros seguimos la hipótesis de que los Anunnaki eran una civilización avanzada con conocimientos de nanotecnología o bioingeniería, los Me podrían haber sido códigos biotecnológicos que implantaban en la humanidad para dotarlos de habilidades específicas. Esto explicaría por qué los dioses sumerios tenían el control exclusivo sobre los humanos y por qué Inanna al robar estos Me, pues era un evento tan trascendental. Por esto es tan importante continuar la exploración del cerebro humano que nos resulta tan desconocido como lo que está allá afuera, en el espacio exterior. Yo pienso que es muy acertada las personas cuando dicen que la respuesta de todo se encuentra en nosotros mismos. Yo pienso que aciertan bastante y por eso nos falta mucho por explorar en lo que es el campo de la neurociencia. No hay un consenso absoluto sobre un porcentaje exacto del conocimiento que nosotros tenemos sobre nuestro cerebro, pero los neurocientíficos estiman que aún nos falta comprender una gran parte de su funcionamiento. Digamos que hay una aproximación que sugiere más o menos que nosotros conocemos de nuestro cerebro más o menos el 10 y 20% de cómo opera realmente el cerebro. Eso es poquísimo. Bueno, ¿y qué sigue siendo un misterio, por ejemplo, en nuestro cerebro? Porque les he dicho que conocemos muy poquito. Por ejemplo, la conciencia. No sabemos exactamente cómo el cerebro genera la experiencia subjetiva. La memoria a largo plazo también es otro misterio porque aunque se han identificado estructuras clave como el hipocampo, el mecanismo exacto de almacenamiento y recuperación sigue siendo un enigma. Las interacciones cuánticas. Algunas teorías sugieren que procesos cuánticos podrían estar involucrados en la conciencia, pero no está comprobado. Hay un potencial oculto en nuestro cerebro porque no sabemos si existen formas aún desconocidas de procesamiento de información o capacidades latentes en el cerebro. Entonces, mis queridos amigos, a pesar de que ya hemos avanzado mucho en la ciencia y que conocemos mucho más acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo, de cómo pensamos, ya podemos hacer resonancias magnéticas. Hemos hecho descubrimientos importantes, por ejemplo, recientemente se hizo un experimento con pocos humanos que estaban al borde de la muerte, en realidad eran solo 4 personas, pero descubrieron que 2 de estas 4 personas, cuando morían, el cerebro continuaba en mucha actividad, aumentó su actividad. Y, por ejemplo, en un experimento con ratones, descubrieron que cuando el ratoncito se moría, el cerebro también aumentó su actividad. Y no solo eso, empezó como a liberar endorfinas. Y eso es muy bonito porque las endorfinas son precisamente lo que nos hace dar ese bienestar, sentirnos felices. ¿Y cuántas personas que dicen haber tenido una experiencia de premuerte cuentan que estaban en un lugar muy bonito y ven muchas cosas, ven mucha luz, que tienen unas visiones de lugares maravillosos o ven a sus familiares? Pues según los neurólogos, estas experiencias están en nuestro cerebro. Pero todavía no está dicha la última palabra. Todavía hay personas que narran cosas que pues hacen pensar también como si se tratara de una experiencia extracorpórea. Se habla de un cuerpo etérico, se habla de muchas cosas que todavía pues no están confirmadas. Bueno, amigos, es muy interesante. Yo pienso que el ser humano es el mayor misterio que existe en nuestro universo, al menos en este que nosotros conocemos, porque quién sabe qué otras cosas hay, pero nosotros mismos somos el mayor misterio que hay. Puede ser que tengamos unas capacidades ocultas en nosotros porque nosotros mismos conocemos muy poco de nuestro cerebro,
Puede ser que podamos desarrollarlas, pero no es fácil acceder a ese tipo de capacidades o hay de pronto personas que sí lo logran haciendo ejercicios mentales, haciendo ejercicios de yoga, no sé, puede ser que se pueda acceder a ciertas capacidades. Ya vimos, por ejemplo, lo de los monjes, eso que les dije está totalmente comprobado, eso es real. Entonces, amigos, yo no les voy a dar aquí una conclusión cerrada de que no, eso no existe o no es posible o no se puede, porque puede que haya las posibilidades. Yo lo que pienso es que muchas personas sí pueden estar convencidas realmente de tener esos poderes y no los tienen. Puede ser que hasta cierto punto sean capaces de hacer ciertas cosas, pero necesitan circunstancias y maneras para que eso suceda, para que si uno es dueño de un, por decirlo de alguna manera, un poder particular, de una capacidad, llamémoslo mejor, de una capacidad particular, debería poderlo hacer en cualquier parte y delante de cualquier persona. No debería estar condicionado a que si tú me miras no puedo, es que si hay mucha gente no puedo, a menos de que ese tipo de capacidades estuviera conectados con las emociones directamente, porque como sucede en el canto, por ejemplo, hay personas que cantan muy bien, pero si están nerviosas, la voz no les sale, las cuerdas vocales se vuelven rígidas. Entonces, ¿de qué depende esas capacidades? ¿De qué dependen? Hay interferencias, hay cosas que interfieren. Por eso se están estudiando y por eso, pero con todos esos estudios que realizaron para poderlos utilizar como arma contra la otra nación y no dieron resultados contundentes, yo diría que ahí me hace dudar bastante respecto a esas tales capacidades. Si hay personas que tienen un don especial de poder saber dónde está el cuerpo de una persona, por ejemplo, esas personas se pueden poner al servicio de los otros y pueden avisar. Pero si los resultados no son los que son, entonces ahí se crea la desconfianza en esos dones y por eso no se puede contratar a una persona que diga tener tales dones. Entonces espero haber cubierto la intención de este video, que era hacerles ver las investigaciones que se han realizado, cuáles fueron los resultados. Eso era todo. Añadí lo último que les comenté y añadí también un poco de hipótesis respecto a lo que podrían ser los ME. Eso fue algo que quise añadir porque siempre me gusta ir hacia lo antiguo porque ahí está el origen de muchas cosas que hoy no entendemos. Si se estudiaran más esos textos, quizás podríamos encontrar conexión con lo de hoy y podríamos estudiar ese tipo de posibilidad basándonos en esa información. Quisiera añadir algo, amigos. Yo espero que, yo no quiero promover creencias en cosas que no son comprobables. Cada persona puede creer en lo que quiera, cada persona es libre de creer, pero yo no quiero con este canal promover creencias. Yo simplemente les estoy trayendo información que a mi parecer es interesante. Es bueno conocer estas cosas, hacerse un juicio y poder ahondar aún más, porque esto que les traje hoy es que el tiempo es terrible, mis videos son larguísimos y sin embargo se necesitarían muchos videos para poder ahondar aún más. Entonces espero pues que no haya malinterpretaciones, que no crean que yo estoy promoviendo este tipo de creencias o nada de esto. Lo que traigo es conocimiento, lo que les traigo aquí son los estudios que se han realizado respecto a este tipo de búsquedas, porque en realidad son búsquedas y se invierte mucho dinero en ese tipo de búsquedas para buscar siempre la aplicación militar, porque eso es a la larga lo que a ellos les interesa. Con esto me despido de ustedes, amigos. Espero que les haya resultado interesante este video y si es así, apóyenlo con un me gusta y si no se han suscrito, suscríbanse para que estén siempre informados de los videos que publico. Les mando un gran abrazo y hasta pronto.